También denominada pioderma juvenil. Afecta a cachorros hasta los 8 meses, caracterizado inicialmente por la tumefacción, afectando principalmente lo que serían las caras, las orejas, los ganglios submandibulares, luego lesiones papulares, pústulas, granulomatosas estériles. Algo así como si estuviésemos hablando de un pénfigo, pero en este caso recuerden que como estamos hablando de animales jóvenes, recuerden que todos los animales, cuando están, o todos los individuos, cuando están en las primeras fases de su vida, lo que hacen es el complejo antígeno-anticuerpo. En este caso responde bien a los corticosteroides porque es una respuesta exacerbada al antígeno de contacto, y a veces es necesario el uso de antibióticos, pero siempre les digo que cuando ustedes empiezan a utilizar antibióticos, y como son cachorros, lo dejen para segunda instancia. Aquí simplemente nos basamos en la limpieza del área y antibioterapia tópica. Cuando ustedes, vuelvo y repito, estén con cachorros, la antibioterapia sistémica déjenlo de uno, por el factor de creación de resistencia. En este caso, es básicamente lo que vamos a hablar de la dermatopatía juvenil, no es algo muy superficial, es una enfermedad caracterizada por los cachorros. Pero aquí vamos a hablar de una dermatopatía. Salimos de las autoinmunes, ahora vamos a hablar de las pigmentarias. Alopecia de los perros de la capa de color diluido. Esto es una dermatopatía principalmente afecta al pelo, ya que es un trastorno hereditario. No es ningún factor predisponente infeccioso. Por las capas de pelo de color diluido, en este caso tenemos la grisácea, la azul acerada, la plateada o la beige. Esos son principalmente los yorkie, los golden, son esos animales que tienen una capa de pelo color diluido, que derivan del negro o del marrón. Y se manifiesta como una deficiencia en los genes del color o en el manto localizados. Aquí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta, es que se produce por granulaciones anormales de la pigmentación en el pelo, denominados macromelanosomas. El punto importante de aquí es que es una dermatopatía, volvemos a repetir, pigmentaria, que se basa y afecta a los perros o los animales que tienen un color claro, pero su etiopatogenia se basa en el aumento de la melanina. ¿Y cómo se come eso? Lo que pasa es que cuando estamos hablando del pelo, la melanina, recuerden que el pelo está constituido por una cutícula y una médula. El estudio del pelo se llama tricograma. El tricograma, donde estudiamos lo que sería la superficie del pelo y su relación con la médula. Estudiamos la raíz, si está en fase telogénica o si está en fase anagénica. Esas son las fases del pelo. Pero ¿qué pasa? La melanina se tiene que distribuir de forma uniforme para darle el color al pelo. Pero en estos casos, no. Hay un aumento de la concentración de melanina focalizado en el pelo. Focalizado. Al concentrarse la melanina, imagínense que toda alteración de la distribución celular se considera o se le da el nombre de ¿qué? Cuando hay una distribución anormal de las células. ¿Cómo se le denomina a la conformación irregular de las células? No. Metaplasia. Eso es Metaplasia. Sí, metaplasia es más como una célula diferente a la que... No. Sí, va por plasia. Va por plasia. Displasia. Displasia. Bueno, va por ahí. Displasia. Eso es lo que caracteriza principalmente los tumores. Los tumores son caracterizados por un proceso displásico de origen neoplásico.
Es un juego de palabras, pero básicamente habla que las neoplasias son células nuevas distribuidas de forma irregular. Eso es lo que caracteriza un tumor y eso es lo que se describe cuando estamos hablando de un estudio de biopsia, que hay células neoplásicas y displásicas. Eso es característico de los tumores. Siempre se van a describir así, de esta forma, cuando estamos hablando de una biopsia de un tejido. Lo que hace referencia a que esas células de ese tumor que está conformando cualquier zona son de crecimiento anormal, nuevo, están distribuyéndose, puede ser hiperplásico, puede ser metaplásico, puede ser de forma diferente y no están distribuidas. Y eso quiere decir, ejemplo, tenemos el epitelio de la piel, que recuerden que es un epitelio plano, estratificado, queratinizado con proyecciones de tejido conectivo. Él debería estar así. Pero resulta que primero tenemos células neoplásicas. Entonces en este caso tenemos una célula así. Entonces empieza a crecer más de lo normal. La queratina debería llegar hasta aquí. Pero entonces las células parabasales llegan hasta esta superficie. Esos son neoplásicos. Aparte, todas deberían ser planas, redondas, caracterizados del epitelio de la piel. Pero resulta que aquí hay una célula, primero, de gran tamaño. Y cuando hay diferencia de tamaño, ¿se llama? En la hematología, cuando hay diferencia de tamaño, ¿se llama? Anisocitosis. Es lo mismo. Diferencia de tamaño. No necesariamente ubicarnos en la sangre, pero en todas las células, cuando ustedes van describiendo una citología o una biopsia, todos describen que si hay diferencia de tamaño, ya sea en sangre, ya sea en tejido, todo se llama anisocitosis. Primer punto. Segundo, si estos son todas células planas y de repente conseguimos células fusiformes, ya es una forma, una morfología anormal de este tipo de tejido, y esto es lo que llamamos displasia. Entonces estas células, aparte de ser fusiformes, están verticales, cuadradas, infiltradas, de formas diferentes. Eso es displasia. Es la conformación anormal del epitelio. Eso es un epitelio displásico. Es lo mismo que pasa en la acumulación de melanina. La melanina se distribuye de forma anormal y se focaliza en las células del pelo. Pero resulta que como todo proceso displásico es tumoral, es irregular, es inviable. Por ende, toda célula folicular, el pelo como tal, que tenga estas características, es un pelo que va a ser inviable, es un pelo que se va, de forma generalizada, se va a morir. Lo bueno es que ataca el pelo, no ataca la piel. Si ataca la piel es peor, porque sería entonces un cáncer de piel. Pero es como hablarlo de forma normal, o sea, de forma general, un tumor del pelo, pero por la concentración de la melanina. ¿Claro hasta aquí? Sí. Entonces, que a pesar de ser un pelo con más claro, tiene mayor cantidad de melanina que un pelo negro, marrón, pero de forma irregular, produciendo granulaciones que se infiltran en la cutícula y producen un pelo débil y quebradizo. Porque el pelo, cuando se distribuye la melanina de forma irregular, es un pelo, vamos a llamarlo hirsuto. Esta enfermedad no aparece en perros jóvenes hasta los 6 meses, que se desarrolla su manto normal y donde se observan hipotricosis dorsal. ¿Por qué? ¿Por qué no aparecen perros jóvenes? ¿Por qué solamente aparecen perros adultos? Porque empiezan a O los Ya, parásitos. ustedes no.
por los tipos de parasitosis, cómo se pueden desarrollar. No. ¿Por qué no aparece en perros jóvenes? El sistema inmune. No. La lógica que les dice. Que el pelo se mantiene en constante renovación. ¿Ah? Porque necesitan desarrollarse. Recuérdense que el pelo, por ejemplo, yo siempre digo, yo veo un perro blanquito, bonito, redondo, una pelotita, yo digo es pudra hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando crece ese perro, es un perro totalmente diferente, aunque de cachorro se parece todo. Por eso los cachorros los venden como rottweiler, como labradores, como pincher, como todo. Y cuando se dan cuenta, un pincher una vez así. Sí, me pasa. Porque hasta que no mude y no cambie ese pelo, no va a desarrollar el verdadero pelo de él. Por ende, no vamos a tener estas alteraciones, porque esas son alteraciones del pelo maduro. ¿Claro hasta acá? Sí. Ok. Ahora, en este caso, nosotros vamos a ver que la alopecia de los perros de capa de color diluido, la prueba diagnóstica es un tricograma, sencillo. ¿Qué es un tricograma? Usted agarra una zona del pelo afectado, arranca de 50 a 100 pelos, preferiblemente con cuidado porque esos son pelos frágiles, la coloca en una lámina cubre objeto, le puede colocar aceite mineral o le puede colocar seco, y la coloca en objetivo de 10 X. No necesita más nada, no necesita una atención específica, no necesita absolutamente nada. Porque lo que ustedes van a ubicar, en este caso, recuerden que primero lo importante es ver la distribución de los patrones de crecimiento del pelo. Esto es un pelo anagénico. Esto es un pelo joven. Y esto es un pelo telógeno, que es un pelo maduro. Así se ven los pelos maduros, así se ven los pelitos en crecimiento. Punto importante cuando nosotros estamos enviando a hacer un tricograma es para ver la distribución que hay entre los pelos maduros y los pelos que son inmaduros. ¿Por qué? Porque un aumento de los pelos inmaduros no quiere decir que es un crecimiento normal de la prueba o que ese animal pasó por alguna alteración metabólica o por alguna alteración parasitaria o infecciosa, hace que los pelos se estén desarrollando más rápido. Entonces predominan, vamos a colocarlo aquí, inmaduros. Predominan los pelos en fase de crecimiento. Normal observándolo cuando corregimos los procesos parasitarios, normal cuando corregimos los procesos infecciosos de la piel, que eliminamos la causa principal y el pelo empieza a crecer. Claro, hasta acá. Pero ¿qué pasa? Nosotros también mencionamos o podemos observar esto en alteraciones metabólicas y endocrinas. Una de las cosas que yo había mencionado mucho, porque recuerden que lo característico de las lesiones endocrinas son la alopecia pruriginosa. Pero resulta que el Cushing es característico ¿por qué? por ser ¿Qué produce en la piel? y o sea, se ve pereno rojo y también No sé, así y no, pero ¿qué más? prurito. No. No, la ceración. Eso es lo primero que no produce. Rash cutáneo. Piel fina. Piel fina. Piel fina. Piel fina. ¿Por qué? Porque hay una de las concentraciones de corticosteroides, lo que disminuye la inmunidad. Entonces un pelo que se va haciendo, o una piel que se va haciendo atrófica, igual que el sistema inmune. Y otra de las características es que cuando es normal, la relación pelos en crecimiento y pelos maduros tiene que ser mayor. Aquí tenemos que tener un 90% y aquí tenemos que tener de un 5 a 10% de pelos en crecimiento, que es normal, igual que la sangre.
La sangre siempre se está regenerando el 1%. Entonces es normal observar un 1% o tener una hematología donde decimos que es ligera anisocitosis, los eritrocitos con ligera anisocitosis con predominio de normocíticos normocrómicos y policromacia escasa. Eso es una hematología con un perro normal, porque lo que está diciendo es que hay cierta variación, pero que predominan las células normales y que son de tipo regenerativas, porque esto quiere decir que el 1% de esa sangre se está regenerando. Eso es una hematología o una morfología celular eritrocitaria normal, porque normocítico normocrómico, eso significa que no se está regenerando. Normocítico normocrómico no es que está todo normal. Ahora imagínense que tiene una anemia y es normocítica normocrómica, también es anormal. ¿Dónde podemos observar eso? Tenemos una anemia de 16% el hematocrito. La hemorragia no es de origen infeccioso, por ende a los 3 días responde. ¿Ah? No necesariamente, porque podemos tener macrocitosis. Recuerden que está la anemia macrocítica, lo que también se llama la megaloblástica, y es por deficiencia de B12. O tenemos anemia de tipo, tenemos 40% de hematocrito, pero tenemos hipocrómica, que es igual a la anemia ferropénica, por deficiencia de hierro. De hierro. Pero está normocítico normocrómico. No está ni macrocítica megaloblástica o hipocrómica ferropénica. ¿Qué patología puede dar una anemia de tipo normocítica con 16%? ¿Ah? No, podemos conseguir si es una neoplasia, sería células de todos los tipos. Profe, una insuficiencia renal crónica. Una insuficiencia renal crónica. ¿Qué más? ¿Qué más? Mucosa pálida. Eso es un signo. Secundario, infeccioso. ¿Pero por qué la glitiosis? ¿Pero por qué? Por la hipergamaglobulinemia. Porque resulta que todas las vías de metabolismo y nutrición se van para la línea leucocitaria. Entonces, esto quiere decir que la leucopoiesis produce eritropeína. La producción de leucocitos inhibe la producción de eritrocitos. Eso es normal. Por eso, un proceso infeccioso de todos los tipos pueden observarse anemias de diferentes grados, normocíticas, normocrómicas, porque la médula ósea se encarga principalmente en producir leucocitos. ¿En qué proceso infeccioso no se ve eso? En los virales. No. Recuerden que los infecciosos abarcan Micótico. hongos, bacterias y parásitos. ¿En qué proceso infeccioso se ve una anemia macrocítica policromática? O sea, células de gran tamaño, pero con abundante regeneración. Pero es una anemia. Y hemos ajá, ¿cuál? A ver. Muy bien. Babesia. Ya sea Babesia vigémina, ya sea, perdón, vigémina no, ya sea Babesia cani, Babesia bovis, ya sea cualquier tipo de Babesia
genera una anemia macrocítica policromática. Porque lo único que hace este parásito es que Atacar al glóbulo rojo. ¿ah? Ataca al glóbulo rojo. No lo ataca propiamente dicho. Bueno, ingresa. Se introduce dentro del eritrocito, crece en el eritrocito, empieza a formar abundantes taquizoitos, Cuando salen, hacen al. boom, hasta llega un punto donde no es capaz la célula de reproducirlo y ella estalla. Entonces produce hemólisis sin necesidad de inactivar la producción de eritrocitos. Entonces hay una anemia, en este caso sería hemolítica, pero intravascular o extravascular. Intravascular o extravascular. Intravascular o extravascular. Sí, sería intravascular. Intravascular. En realidad produce las dos. Ah, bueno. Intravascular porque esta fase de destrucción ocurre en los vasos. Pero resulta que yo les dije que cuando nosotros estamos presentes en Babesia hay una expresión proteica de anticuerpos de marcajes que cuando pasa ¿por dónde? Por basto lo reconocen los macrófagos y empiezan a fagocitar segmentos de ese eritrocito. Lo que da como resultado a un aumento de la concentración, a una disminución del tamaño celular, pero conservando las cantidades de hemoglobina. ¿Cómo se llama esa morfología celular? Misma cantidad de hemoglobina, pero menor tamaño celular. Microcítica. ¿Cómo se llama esa morfología celular? Es una microcítica, pero no es así. No, reticulocito es el mismo policromático. Ese es el fragmento celular. No. Misma Esferocitos. concentración de hemoglobina, pero de menor tamaño. Esferocitos. Esferocitos. No, Esos son yo los sabía que esferocitos. Observar esferocitos, células destruidas, indica anemia intra y extravascular, característicos de Babesia. Eso sí es algo característico de Babesia. No monocitos y linfocitos reactivos que puede dar una anemia y bla, 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 bla. No. Muchas veces cometen el error que porque hay monocitos y linfocitos reactivos, dicen no, es una Babesia, es una RLI. ¿Cuál es el requerimiento para activar un linfocito y un monocito? ¿Qué se necesita para activarlo? Un antígeno, punto, de cualquier origen. Un antígeno de cualquier origen, ya sea viral, bacteriano o micótico, es necesario para activar un leucocito. Entonces, monocitos y linfocitos reactivos significan infección, proceso infeccioso. ¿De qué origen? No se sabe. Claro, hasta ahí. Esa es la manera que tienen que leer una hematología. Por eso, en estos casos, conseguir esto es normal. Igual que en la sangre, policromasia, normocítico, normocrónico, predominio es normal porque siempre se está regenerando. Pero ¿en qué patología podemos conseguir un aumento? Ah, bueno, aquí tenemos la piel fina. Es caracterizada por esa misma atrofia celular, porque todos los pelos están en fase telogénica, todos los pelos están maduros y todos los pelos no se regeneran. Eso es característico de La cese. pelos maduros. Por eso que produce alopecia simétrica bilateral no pruriginosa. Esta es la razón, porque no hay regeneración de los pilos, hay atrofia de este mismo folículo piloso. Eso pasa. Pero ahora tienen que tomar en cuenta que un pelo en un tiricograma tiene que observarse así. Este es un pelo negro y este es un pelo blanco. Mayor cantidad de melanina, menor cantidad de melanina, pero son dos pelos iguales.
una cutícula regular, normal, sin ninguna alteración, una fase telogénica, anagénica, una fase telogénica, pero sin alteraciones en su cutícula. Resulta que cuando hay la acumulación de melanina dentro de ese pelo, lo vuelve un pelo irregular, porque recuerden que todo acúmulo de melanina es considerado irregular, anormal, displásico. Es básicamente un tumor. Por ende, quien lo posee no es compatible para la vida, no es compatible, no es viable, por eso se cae. Y tenemos estos animales con estos pelos de capa de color diluido que, a pesar de ser de menor cantidad de melanina en su pelo, tienen mayores concentraciones, pero de manera irregular. Esto y esto son los denominados macromelanosomas. Macro, de gran tamaño; melano, de melanina; soma, de irregular o de crecimiento displásico. Macromelanosoma. Esto, de forma muy generalizada, o para que puedan asociarlo con esta forma, es un tumor en el pelo, lo que lo hace inviable. Por ende, se muere, por ende, se cae. Por último, produce alopecia. ¿Claro hasta acá? Sí. ¿Alguna duda? Ok. Ya sabes que si ven un perrito de esos sin pelo, le hacen un picograma, se ganan $20 ahí, ven estos macromelanosomas y son dioses. Ok, lo otro que podemos observar son las despigmentaciones. En este caso es vitiligo. Es una afección adquirida caracterizada por una destrucción selectiva del sistema inmune, de los melanocitos de la piel y de las células de la matriz de los pelos, que provoca leucodermia. ¿Leuco de qué? De coloración blanca. Color blanco. Leucocitos es células blancas. Leucodermia es piel blanca. El término leuco es, en el latín, blanco. Por eso es despigmentación de la piel. Y leucotriquia, pelo blanco. Tan básico como eso, despigmentación del pelo. Aberración del control inmunológico que permite el desarrollo de anticuerpos antimelanocitos. Es selectivo. Lo único que se encarga es destruir las células melanocíticas. Destruye la melanina, destruye lo que da la pigmentación y se vuelve todo blanco. Aquí son las razas predisponentes. Son máculas asintomáticas en el plano nasal, labios, hocico, mucosas bucal y almohadillas plantares. En las áreas afectadas aparecen leucodermia y leucotriquia. El diagnóstico es básicamente por la historia, porque esto es una enfermedad adquirida, no es que nacen, no, por lo general con ella. La exploración clínica y el examen microscópico de la biopsia cutánea nos da un diagnóstico de vitiligo. Como ya se parece a ver. Pero esto es el vitiligo. A ver. Igualmente aquí estamos observando un labrador, en este caso estamos observando un rottweiler, y esto es el mismo vitiligo, pero solo focalizado en la mucosa. Ajá. Ahora pasamos a los problemas psicológicos, que es lo más común ahorita. Todo el mundo sufre de un problema psicológico justificando su deficiencia. Dermatitis psicogénica. Lesiones autoinducidas como consecuencia de un trastorno psicológico. Dermatitis acral del lamido del perro o granulomas del lamido. Y la alopecia psicogénica. Ojo. Dermatitis acral, alopecia psicogénica. Uno es una caída del pelo y uno es un proceso inflamatorio. Itis. Lo coloco, o lo digo, y hago hincapié, porque siempre coloco, o por lo general coloco, en una de las preguntas de exámenes de esta patología,
Y lo primero que dicen que es una dermatitis, pero ¿qué es lo característico de la dermatitis? Clínica, eritemas, inflamación, tumefacción, los signos cardinales de la inflamación, tumefacción, dolor, calor. Esos primeros síntomas. Entonces, aquí no hay eritema, aquí no hay tumefacción, aquí no hay dolor, por ende, es una alopecia. No es lo mismo que dermatitis. No es dermatitis psicogénica. Algunas razas acumulan la mayoría de los casos, por ejemplo, los pastores alemanes, los Doberman grandanés, irlandés y gatos como el siamés y el abisino. Para mí todos los gatos son gatos. El único que puedo reconocer es el Sphinx y el persa. Para mí el resto todos son gatos. Es difícil confirmar el diagnóstico, ya que no existe una prueba específica y el diagnóstico se basa en la respuesta a las modificaciones ambientales o a los fármacos psicoactivos. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto no se diagnostica, básicamente que si observamos y le hacemos una citología de piel, vamos a conseguir igualito leucocitos altos, bacterias predominantes, tumefacción, enrojecimiento, o en esto simplemente vamos a conseguir pelos hirsutos, pelos destruidos, simplemente unos pelos que siempre van a estar en una fase anagénica, porque siempre van a estar en crecimiento a medida de que él se los va eliminando. Más nada. Eso no quiere decir nada en específico, porque resulta que todo esto es un trastorno psicológico. ¿Cómo se puede ver esto? Comenzamos con la dermatitis acral por lamido. Se citan numerosas causas, tanto de carácter psicogénico como el aburrimiento, el estrés o la ansiedad. Lo mismo que le pasa a uno, que uno está, vamos a decir, con mucho tiempo libre, entonces uno no hace sino comerse las uñas, rascarse el pelo, sacarse los dedos. Entonces esas costumbres, cuando entre más tiempo pasa, entre más tiempo sea el ocio, uno se va agravando, incluso rascándose. No le pica, pero entre más se rasca, más histamina realiza, más le pica, y llega un punto donde se autolesiona. Es lo mismo. Son animales que se las mantienen encerrados, que tienen que tener un animal simplemente encerrado y ya, tener un apartamento con agüita, alimentos y ya. Son animales que se les olvidan. Son objetos en la casa. Por ende, ese animal se aburre. Y no hay otra cosa más importante que hacer que lamerse. Porque no haya otra cosa que hacer. Y llega un punto hasta donde se autolesiona. Llega a este punto y uno cree y piensa en cualquier patología infecciosa, alérgica, parasitaria, XT, lo manda lo de parasita, que no responde. Porque resulta que le colocan todos los tratamientos, pero va y vuelven y colocan el animal en el mismo sitio y no hacemos nada. Lo otro que podemos, no psicogénico, lo podemos asociar a que sea un pioderma, que es una causa secundaria, infecciones fúngicas, atopía, que puede ser una causa probable. Que recuerden que la atopía no es nada más que una respuesta exacerbada del sistema inmune dependiente de inmunoglobulina E y liberación de histaminas. O sea, una vulgar alergia. Que si hay una alergia porque tocó algo, le pica y empieza a rascarse. Y llega a este punto. Eso sí puede ser una de las causas más probables. Hipersensibilidad a los alimentos también, hipotiroidismo, cuerpos extraños, traumatismos, dolor óseo o articular y neuropatías periféricas pueden desarrollar estas dermatitis acrales. Pero estas neuropatías periféricas la van a conseguir mucho en estos animales que se comen la cola. No la sienten, pierden sensibilidad, y como pierden sensibilidad, pasa uno como cuando uno le anestesian en la boca, empieza a morderse el cachete. Como no lo siente, uno como que empieza, pasa lo mismo. Ellos pierden, hay la presencia de una neuropatía periférica que bloquea la sensibilidad y uno reconoce eso como extraño. Y no tiene más ocio que hacer sino lastimarse. Eso pasa. Y entonces conseguimos esos casos donde esos animales que no sienten ciertas partes del cuerpo
porque hay una neuropatía y empiezan a automutilarse. ¿Cuál es la cura? En ese caso, por lo general ocurre en la cola, cortar la cola y ya está. El animal se lame o mordisquea intensamente la piel y la zona concreta hasta autolesionarse. La distribución es típica, puede afectar siempre en las zonas distales de las extremidades, en la zona acá. El diagnóstico, el tipo de animal, anamnesis, distribución y aspecto de la lesión, que es característico de ser autolesivo, autoinducido. Por la zona y por la forma lacerativa que podemos conseguir en esta zona, es característico de una dermatitis acral. Si nosotros le hacemos una citología de piel, por cinta, por impronta, ¿qué es lo normal que podamos conseguir? Uno. ¿Qué más? ¿Pero por qué neutrófilos? Un proceso inflamatorio que se infecta secundariamente. ¿Qué más? Detrito. Como en todo. Oportunismo. ¿Ah? No. Células epiteliales. ¿De qué tipo? De descamación. Plana Ajá. ¿Qué más? y escamosa. No. No, es lo mismo. O sea, Sí, si se autolesionó, vamos a ver eritrocito. A medida de que va llegando a la membrana basal, las empezamos a observar con núcleo. Recuerden que a medida de que es la capa superficial son las queratinizadas. Y algo que caracteriza a la queratina es que no tiene núcleo, son células muertas. Que por eso que ellas se van a la superficie, mueren y forman esa capa de protección impermeable. Pero observar estas lesiones, este tipo de lesiones autoinducidas por el exceso del amido, lo caracterizamos con un proceso erosivo, lacerativo. Por ende, lo que vamos a observar son células de la capa media, nucleadas, incluso podemos conseguir, dependiendo del grado de lesión, células parabasales. Porque si conseguimos queratina, ¿en qué podemos pensar? Exceso de queratina, una hiperkeratosis. Carcinoma de célula escamosa. No. Puede ser por malacesia. Porque un proceso micótico siempre produce hiperkeratosis. La melacesia produce hiperkeratosis. La demoricosis también produce hiperkeratosis. Esa es la manera en que ustedes tienen que asociar un proceso a otro, cómo lo tienen que separar. Lo otro que vamos a observar son las alopecias psicogénicas. En este caso va más orientada a las alopecias psicogénicas felinas. Alopecia autoinducida por lamido y acicalamiento excesivo. Lo mismo del perro. Un animal, en vez de ser un ser viviente, es un objeto más, que es tener un animal, es guardarlo en la casa, encerrarlo en un cuarto, meter 5 o 6 animales en un baño. Y no tienen otra cosa que hacer que acicalarse. Entonces, ¿qué es lo característico de estas lesiones? Zonas donde ellos se pueden alcanzar, principalmente, de forma cómoda, por supuesto, porque ellos pueden alcanzarse hasta acá. Pero las zonas más cómodas son estas. Como no tienen más nada que hacer, son animales ociosos, lo único que hacen es lamerse. Y llega un punto donde se lamen tanto, se acicalan tanto, que producen esta alopecia. Y esto es lo que denominamos alopecia psicogénica felina. Es una manifestación de un estado de ansiedad, cambio de domicilio, ausencia de dueño, visitas, introducción de nuevos animales o cualquier otra cosa que puede causar estrés. Por todo, por nada y por si acaso. Alopecias que se distribuyen simétricamente y pueden localizarse en cualquier zona en que el animal sea capaz de lamerse. Ejemplo, en el cuello no lo vamos a conseguir.
El diagnóstico solo se puede hacer por exclusión de todos los procesos pruriginosos. Atopías, alergias de la piel, secundarias a la alimentación. Descartamos cualquiera de esas posibilidades y si persiste, esto es una alopecia de tipo psicogénica, entonces ahí es donde tiene que hacer la anamnesis de dónde está el animal, qué pasó en los últimos tiempos, si el animal incluyeron a alguien más, si hay visitas, si hubo visitas, etc. Cualquier cosa que le pueda producir ansiedad. El tratamiento, primero para la dermatitis acral, el diagnóstico se basa en descartar causas primarias, radiografías o biopsias, ya que una de las lesiones que puede producir prurito son presentaciones normales en los huesos o incluso en traumatismos, que por supuesto todo proceso que cause dolor a nivel de los huesos va a generar que el animal siempre quiera lamerse, porque ellos indican o ellos dicen que les duelen las zonas es porque se lamen, por lo general, porque no pueden hacer más nada. Entonces le duele, se fracturó, se golpeó, le duele, hay una laceración, una fractura del hueso, entonces siempre van a estar lamiendo. Si son granulomas, son múltiples. Puede ser un pioderma profundo, reacciones de hipersensibilidad. Si no hay pioderma y el granuloma no es bilateralmente simétrico, comportamientos obsesivos. En el caso de esto, podemos utilizar antibioterapia sistémica, romper el ciclo del prurito rascado y fármacos psicoactivos, como lo estaba mencionando ayer, los triacíclicos. Y en el caso de la alopecia psicogénica, feromonoterapia o zonas recreativas, lo mismo que había hablado para las lesiones o para las enfermedades del tracto urinario inferior. Colocarle un rato en un juguetón porque se entretenga. Ajá. De aquí voy a pasar un poco más rápido porque nosotros ya hablamos de enfermedades endocrinas, pero son las dermatopatías o las dermatitis endocrinas. Es dermatopatía endocrina. Mal explicado. Una dermatopatía endocrina que se caracteriza por ser alopecia bilateral, troncal, simétrica, no pruriginosa, no afecta a los miembros, y si es hipotiroidismo puede afectar solamente la colon. Si es Cushing, puede producir hiperpigmentación, calcinosis cutis, que no es nada más que la calcificación de los folículos pilosos, y un abdomen globoso, y por supuesto la piel fina. Ahora vamos con este tema, que son las neoplasias cutáneas. Tomando en cuenta que no todo nódulo, bulto o tumor es de carácter maligno, aproximadamente el 50% de todos los aumentos de volumen son de carácter tumoral en perros, que son benignos. O sea, ahí tenemos un 50-50. Si nosotros tenemos un aumento de volumen de cualquier origen en cualquier zona, hay un 50% de probabilidad de que sea maligno o de que sea benigno. A diferencia de los gatos, que aquí sí aumenta la cosa, el 70% de los casos sí son de origen maligno. Otro punto importante, las tumoraciones de origen mamario en los perros por lo general son benignas, son a consecuencia de una alteración endocrina. Aumenta los niveles de prolactina, de estrógeno, de progesterona, se acumulan por un quiste folicular, puede ser causa que produce hiperplasia de la glándula mamaria y puede observarse como una tumoración. ¿Cómo se corrige? ¿Cuál? Mastectomía. ¿Qué más? Si es de dependencia endocrina, ¿qué es lo más característico que podamos hacer? Feedback negativo. Esterilización, dice. Punto. No más. Si es una alteración de la producción de prolactina, de estrógeno y de progesterona, que es a consecuencia de las hormonas sexuales, cortamos el origen de las hormonas sexuales y ya. ¿Dónde hacemos eso? Cuando los tumores son pequeños. O cuando los tumores son muy grandes y pueden comprometer la vida del animal. Donde primero cortamos el origen del tumor,
En este caso sería un quiste folicular, un ovario poliquístico, un quiste luteal. El animal se estabiliza, el tumor deja de crecer y empezamos o planificamos la cirugía después de que se recuperen los niveles hormonales para la mastectomía. Esto normalmente pasa en esos animales de 14, 15 años que tenemos que tenerlos en la mejor condición. Y recuerden que una alteración en las concentraciones de de estrógeno, que es lo característico a nivel hematológico, si aumentamos los niveles de estrógeno en un paciente, ¿qué es lo característico que pueda producir? ¿Cuál es la diferencia entre hombre y mujer? La inmunidad, no por ahí. No libera estrógeno y el otro te- Algo autoinmune. No. Producción de hormonas. Eso lo saben ustedes. Eso está aquí. Está aquí. El tamaño, o sea. Ah. Bueno, no sé. No es característica morfológica. No es que no sé. Estoy hablando de hematología. Ah, que lo van a- Ajá, ¿qué pasa con el vasoprestor? que la mujer tiene una- Las hembras son de hematocrito más bajo, tienen una hemoglobina más baja, pero es por predisposición hormonal. Los estrógenos producen una disminución de la eritropoyesis, a diferencia de los andrógenos que estimulan la eritropoyesis. O una exacerbada producción de estrógenos va a producir una disminución de los eritrocitos, y es normal porque es de origen hormonal. Cortamos el exceso de estrógeno, sacamos los ovarios, sacamos los úteros, porque no es que dejemos, no es como los humanos que le cortamos solamente tropas de falopio y ya. Es lo que llaman principalmente cortar. Y ahí se hace porque resulta que los estrógenos son necesarios para la fijación del calcio. Si no hay estrógenos, no se fija el calcio a nivel óseo. Por ende, las mujeres que pasan los 50 años son más predisponentes a generar o a formar los osteoporosis, porque como la producción de estrógenos cae, empiezan a fijar menos el calcio y el hueso se hace más débil. Por eso a partir de esa necesita colocarse parches de estrógeno y para otras cosas, pero también se utiliza principalmente eso. ¿Ok? En este caso, como son neoplasias de origen tumoral, de origen folicular o por exceso de estrógeno, primero cortamos el ciclo del estrógeno, estabilizamos el animal, subimos el hematocrito y después planificamos la mastectomía. Pero son animales, vuelvo y repito, que son donde no se pueden hacer las dos cirugías al mismo tiempo. Todo dependerá del criterio del cirujano. Primero, si ustedes lo ven desde el punto de vista positivo, planifican el animal y la cirugía, porque es una cirugía que es larga, es más segura. Pero si lo vemos desde el punto de vista capital, son dos cirugías, no es una sola. Entonces ahorita le cobran la cirugía de la histerectomía y después le cobran de la mastectomía y son más plata para el bolsillo. Pero vamos a pensar que es de origen, y ustedes pensaron en la parte fisiológica, en la parte de salud, y lo hacen de esta forma. Ok, pero en los gatos no. Resulta que en los gatos todo tumor mamario es altamente cancerígeno. Si ustedes van a hacer una mastectomía en gatos, la pueden hacer, porque no digo que no se pueda, es que no se debe. Porque resulta que las glándulas mamarias en los felinos, las dos líneas mamarias, ellas se conectan entre sí. Ellas se conectan entre sí, una línea mamaria de la otra. Si hay un tumor acá, va a haber un tumor acá, va a haber un tumor acá, va a haber un tumor acá. Porque aparte de eso produce algo que es la migración de células tumorales. ¿Cómo se llama eso? Metastasis. La metástasis. Y recuerden que la metástasis no es nada más que una sola célula, con una sola célula que se destaca, empieza a migrar por vía sanguínea y se inocula en cualquier parte del cuerpo, se coloque ahí, y como su
hay una inactivación del mecanismo de bloqueo de la replicación celular y ella empieza a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer, en cualquier parte. Por eso la metástasis es nada más, o no es nada más que la migración de esta célula tumoral. Y siempre se recomienda cuando ustedes van a hacer una resección quirúrgica de un aumento de volumen, lo primero que tienen que hacer es cortar las vías aquí, disminuyendo la probabilidad de que haya una metástasis. Así que ustedes tienen que iniciar un proceso de quirúrgico cuando ustedes están hablando de un proceso tumoral. Cortan las vías de diseminación, porque cuando empiecen a tocar el tumor, ustedes van a empujar, van a mover, van a estremecer ese tumor, y entonces esas células se pueden liberar. Si son de alta descamación, la probabilidad de que genere metástasis es alta. Si van a hacer las dos cirugías al mismo tiempo, una mastectomía y una ovariohisterectomía, la lógica le dice a ustedes que cuál tiene que ser primero. Histerectomía. La mastectomía. Pero si estamos quitando un tumor y después vamos a algo que está normal. La lógica dice primero la ovariohisterectomía, porque teóricamente, internamente está normal, puede haber un quiste folicular. Pero si tocamos ese tumor y con esas mismas pinzas, con esas mismas bisturí, con esas mismas tijeras, la usamos para cortar aquí adentro y resulta que una sola célula, vuelvo y repito, que esté en esa, pasa como un agente infeccioso, una sola célula que se coloque en algo que esté inocuo, empieza a crecer. Por eso lo que siempre se recomienda hacer, una histerectomía y después se toca el tumor. Que esto es lo malo. La lógica tiene que pensarlo así. ¿Claros hasta acá? Ok. Los tumores dermoepidérmicos no se adhieren a los tejidos profundos y a la palpación son desplazados junto con la piel. ¿Qué es esto? Hay diferentes tipos de tumores. Ustedes pueden agarrarlo y lo pueden mover. Eso es un tumor que, vamos a decirlo, no sé cuál sea el origen, pero es de fácil retiro quirúrgico. Porque si no está adherido a la piel, significa que no está tan en el subcutáneo, no está agarrando músculo, no está agarrando hueso y se puede retirar fácilmente, disminuyendo la probabilidad de que se disemine. Cortamos las entradas de sangre y bien. ¿Qué pasa? Pueden ser un papiloma, un carcinoma de células escamosas, un baciloma, un tumor de glándulas sebáceas, un histiocitoma, que es lo más común, un tumor venéreo transmisible, un melanoma o tumores perianales. Es un poco más agresivo. El problema está que cuando los tumores son subcutáneos o profundos, que son adheridos a los tejidos más profundos y no son desplazables, deslizándose la piel por encima, sin dificultad por encima del tumor. ¿Qué pasa? Son tumores que, vamos a colocar un ejemplo, un osteosarcoma. Un osteosarcoma no es nada más que un tumor de hueso que ustedes le pueden pasar la piel por encima, ya no hay ninguna adhesión por parte de la piel, pero el tumor es imposible de mover. Ahora ustedes, como cirujanos, piensen, ¿cómo retiro eso? Porque quitar la piel, perfecto, agarramos, cortamos ese pedazo de piel, quitamos la parte y no pasa nada, volvemos a adherir la piel y ya. Pero resulta que si tienen ese tipo de tumor y lo tienen a un costado, si no es móvil, ¿cuál puede ser el origen? En una costilla, o en los músculos intercostales, o aquí en cervical, que no lo pueden mover, o escapular, no lo pueden mover. Resulta que para quitar ese tumor tendría que quitar la escápula completa. Tiene que cortar el hueso, porque el origen es más profundo. Y entonces ahí es donde uno piensa, de acuerdo a la ubicación, si lo pueden retirar o no. Ejemplo, ¿qué pasa? Que ahorita vamos a colocar un gato. Yo no soy muy experto dibujando, pero que todo es un gato. Es un gato.
En los perros siempre nosotros colocamos vacunas acá. Perfecto, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, puede ser acá, donde sea. No pasa nada. Lo hacíamos anteriormente también con los gatos. Colocábamos estos puntos de inoculación. Pero resulta que el gato tiene tantos problemas, el gato es tan gato, que él puede generar una reacción adversa a esa vacuna. Porque de acuerdo al tipo de vacuna, porque recuerden que hay diferentes tipos de vacunas, hay virus vivos atenuados, hay virus muertos, pero y de cualquier origen son de origen viral, ya sea de ARN o de ADN, que para generar inmunidad necesitan replicarlo. Pero el gato tiene esa probabilidad, esa característica de generar tantos problemas, que resulta que cuando va a utilizar este ADN o ese ARN para replicarse, lo hace solamente en la zona. Y que empieza a crear, y hace que los linfocitos que están en esta zona se repliquen, se reproduzcan y crean anticuerpos, pero se concentran solamente acá. Y es lo que denominamos el carcinoma postvacunal, característico del gato, que hay una probabilidad de que lo desarrolle sin ninguna predisposición genética, de especie, de raza o de sexo. Cualquier gato está predispuesto a generar un carcinoma postvacunal. Y lo malo de este carcinoma postvacunal es que, como son células de tipo T, de linfocíticas, empieza a crecer y empieza a crecer de una manera rápida y exacerbada, que no solamente agarra la piel subcutánea donde ustedes lo colocaron, sino que empieza también a agarrar músculo y empieza a agarrar huesos y llega a un punto donde agarra incluso vértebras. ¿Cómo quitan eso de ahí? ¿Me sigue? Sí. Habría que quitarle la cabeza. Por eso que actualmente los gatos, ustedes los van a vacunar en el miembro posterior. Y yo siempre lo digo. Si yo voy a vacunar a un gato, yo le digo, nosotros lo vamos a colocar acá. Porque en todas las vacunaciones de los gatos existe la probabilidad, que es baja, pero nunca es cero. Que es baja, pero nunca es cero, de que desarrolle un carcinoma postvacunal. Dios quiera no pase, pero puede pasar. En el dado caso de que pase, le digo al dueño que si llega a pasar es más fácil quitarle la pata que quitarle el cuello. Siendo claro y raspado. Porque si pasa, yo le advertí que puede pasar. Y por eso es que yo lo vacuno. Y les recomiendo que los gatos se vacunen en el miembro posterior por la probabilidad de que se desarrolle un carcinoma postvacunal, que son tumores subcutáneos y profundos que se adhieren a todos los tejidos. Esos son los tumores más complicados. Lo mismo pasa, o el mismo ejemplo lo podemos asociar con un osteosarcoma. Los osteosarcomas son altamente agresivos. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué ustedes creen que un osteosarcoma es altamente agresivo? Porque está incluso en el hueso y si llega a médula ósea empiezan a generarse células. Sí, claro que sí, ahí está Rangel. Ahí es donde se replican las células artificiales. En el hueso, en médula ósea, es donde se crean todas esas células sanguíneas. Ahora imagínense que ese hueso crece, ese tumor crece, y llega acá. Y entonces esas células tumorales empiezan a crecer en la madre, en el origen de todo. La probabilidad de metástasis es alta, muy alta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes pueden diagnosticar previo un osteosarcoma, lo primero que dicen es un tumor altamente agresivo y altamente metastásico y puede una alta probabilidad de morir. Incluso yo le puedo dejar un 70, un 80% de probabilidades de que ese animal genere metástasis. Pero si tenemos suerte y ese tumor no crece,
o no ha llegado a médula ósea, lo podemos eliminar. Pero si es en la falange, si es en el metatarso o en el metacarpo, si es en los carpos, si es en radio, si es en tibia, si es en fémur, si es en rótula, si es en radio, si es en cúbito, o si es en húmero, cualquiera que sea el origen, si es en los miembros, donde esté el tumor, ustedes tienen que arrancar el miembro completo. No hay discusión. Se hace la amputación del miembro completo. Porque nosotros la prioridad es salvar el animal. Y eso es importante y las decisiones que se tienen que tomar. No que vamos a cortarle a esta altura para que podamos colocarle una prótesis. No, aquí no hay discusión. Hay que salvar la vida del animal. O le cortamos el miembro completo o le da calidad de vida del animal. Porque estas células que están aquí en esta falange chiquitica pueden migrar fácilmente aquí, aquí y aquí y aquí. Fácil. Y por eso se amputa el miembro. Claro en esa parte, aquí no hay discusión. Esos son criterios para la cirugía. Lo mismo pasa con los melanomas. No me queda nada. En este caso tenemos, pueden ser histiocitomas, los plasmocitomas cutáneos, los mastocitomas, los linfomas cutáneos o los linfomas. Los linfomas son los más bonitos de todos. El diagnóstico en todos es, para una buena identificación de la causa de una neoplasia cutánea se debe seguir el siguiente protocolo. Primero, una anamnesis y una historia clínica. ¿Hace cuánto está? ¿Cuánto tiempo se desarrolló? ¿Cuál es la del animal? Y si hubo algún evento que lo desencadenó. Por lo general eso nunca lo conseguimos, pero nunca está de más identificar. Porque si tenemos un aumento de volumen gaseoso o tubefacto, pero eso es una historia de que un animal se pudo haber pullado, se pudo haber pasado cualquier otra cosa y en un cuerpo extraño, es fácil de eliminar e identificar también, porque hacemos una radiografía, conseguimos una zona más radiopaca y es el cuerpo extraño que está siendo rechazado. Un pronóstico bueno. Lo otro, no menos importante, y el segundo paso que siempre tienen que hacer, una punción por aguja fina. Tener una idea de qué es lo que vamos a conseguir. Si en esta punción y en esta citología es de origen, ahí podemos observar si es un origen tumoral, si es un origen metastásico, si es un origen linfocitario, plasmocítico. Lo podemos hacer solamente con un PAP. Pero el diagnóstico definitivo en todas las enfermedades es una biopsia. Una biopsia. Aquí no hay discusión. Quien dé una biopsia y no sea definitiva, no sabe hacer una biopsia. Le está cayendo al fuego, por así decirlo. Y lo digo porque ha pasado casos donde le hacen una biopsia y dice que para llegar al diagnóstico tiene que hacerle un PAP. Y eso no es compatible. Porque recuerden que un PAP es una citología, un estudio de la célula. Y una biopsia es un estudio de la estructura. Y lo que da un diagnóstico de tumor es una displasia, metaplasia, anaplasia, lo que sea, pero es de acuerdo a la distribución de la célula, no de cómo se ve. Es cómo se distribuye. Eso es lo que da un diagnóstico de tumoración. Ya sea in vivo, por sacabocado, que le quitamos un fragmento al tumor, o principalmente por quirúrgico. De acuerdo a esto, claro, una punción por aguja fina, podemos hacer hisopados si son ulcerativos descamativos o por improntas. De acuerdo a esto, en la clínica diaria el tratamiento normalmente o siempre es quirúrgico, es el de elección. Si nosotros vemos un aumento de volumen que es móvil y es fácil de retirar, sea cual sea el origen y si el animal está en condiciones para poder realizarlo, lo más antes posible cortar o eliminar la causa desencadenante. Ustedes ven una masa, le hacen una citología, tiene un origen de qué puede hacer. Lo primero es cortarla, quitarla, eliminarla, disminuyendo el riesgo de metástasis. Es lo primero que hay que hacer.
Solo en algunos tumores cutáneos, como el tumor venéreo transmisible, responde bien a quimioterapia. Lo otro, un histiocytoma. Sí, eso. Por lo general los tumores de células redondas, eso es otra clase aparte. Los tumores de células redondas responden bien a las vinclestinas y tienen un buen pronóstico. Ahora, esto es lo que normalmente podamos conseguir. Un melanoma altamente agresivo. Los melanomas son muy agresivos. Con decirles que para poder retirar un melanoma tenemos que retirar de 5 a 6 centímetros de su alrededor. Cortar todo esto. Porque como es la melanina se adhiere a las células del epitelio y entonces su fase de migración o su extensión es muy fácil. Entonces, con que una célula de este tumor se encuentre acá, es probable de que ese tumor se vuelva a desarrollar. Comenzando con que tienen una mitosis atípica muy fácil. Entonces ellas se reproducen muy fácil y las probabilidades de que estos tumores, aún así después de retirarlos, vuelvan a salir son altas. El otro detalle está que ustedes ven un melanoma, porque lo característico de un melanoma es que ven un tumor negro. Por eso se llama melanoma, porque la alteración es de la melanina, lo que le da la atención a la piel. Y esto es altamente agresivo, invasivo. El otro detalle está que si ustedes lo tocan, lo punzan, lo van a estimular a su crecimiento. Porque resulta que en el momento de que nosotros estamos haciendo una punción, nosotros estamos traumatizando todo ese tejido, nosotros estamos rompiendo todos esos vasos y estamos facilitando a que esas células en el momento de la ruptura de los vasos migren por los vasos sanguíneos y estimula la metástasis. Por eso ustedes ven esto, dicen para mí eso es un melanoma, no es punción por aguante. Ustedes ya saben que por la zona, que recuerden que en este caso estamos en mucosa oral, y en los perros la mucosa oral es negra, predispone a la formación de melanomas. ¿Qué otra zona puede ser predisponente a sufrir de melanoma? ¿Qué más? La piel. La piel, toda la piel está predispuesta a sufrir un melanoma. En cualquier parte de la piel. Donde haya melanina, hay melanoma. O sea que el iris O hay puede, riesgo de haber melanoma. el iris puede tener melanoma. Ahí, para allá iba a llegar. Normalmente, cuando hay tumores en ojo, el más característico es un melanoma. Porque el único requisito para que haya un melanoma es que haya melanina. Y la melanina está en el iris. Por eso, si tenemos el diagnóstico de un tumor en ojo, la enucleación, no hay discusión, no hay punción, no hay biopsia, ahí es eliminar la causa. Melanomas, bacilomas, basi de células basales, oma de crecimientos anormales. Tumor de células basales son característicos igualmente en piel. Lo que necesitan es tener membrana basal para generar un baciloma. Consecuencias virales, el papiloma por el virus. Y el más bonito de todos, el licoma. Este tumor es que se dedique a la parte de cirugía o que puedan tener la oportunidad de hacer una cirugía y consigan este tumor, que primero es adherido al subcutáneo, pero no se hace profundo hacia el tejido muscular o hacia adhesión. Se queda entre el subcutáneo y por debajo de la piel, entonces él se encapsula. Porque ¿dónde se colocan los adipocitos? Debajo de la piel, donde se coloca la grasa. Pero resulta que hay un crecimiento normal de esos adipocitos. Y empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. Pero como todo tejido adiposo, simplemente un tejido conectivo de adhesión. Por ende, es poco irrigado. Ustedes ven un tumor, en este caso, ustedes abren,
Se brillan y sacan una pelotita. ¡Pah! El más fácil, este es el tumor más fácil de sacar. ¿Cuánto cuesta esa cirugía más o menos? Ah, no, igualito, vale como $400. Pero no le va a decir que vale, que es un tumor fácil y que va a ser sencillo. Le dice que es un tumor y punto. $500 en cuidado. La demora está en abrir y debridar. Y ustedes más, me acuerdo la vez que yo hice un lipoma exactamente en esta zona, lo hice en un Jack Russell. Abrí, debridé y casi que lo único que tuve que hacer fue agarrar el tumor con la mano y descargué. Y me quedó el tumor en la mano. Porque no tiene adhesión, no tiene irrigación. Es simplemente tejido conectivo. O sea que no, son sencillos. ahí no hay alto riesgo de metástasis. Nada. Porque eso es pura grasa. Literalmente grasa. Ahora, estos tumores. Estos tipos de crecimiento. Tenemos los histiocytomas y los plasmocitomas. Ellos dos tienen un origen común que son del tipo de células redondas. Células redondas. Resulta que el histiocytoma también es conocido como el tumor de los jóvenes, por así decirlo, o de animales jóvenes, que pueden ubicarse a nivel de la nariz, pero esto es característico seguirlo en el puente de la nariz, sobre el hocico, en el plano plantar o incluso por detrás de las orejas. Pero es un tumor que se describe con aspecto de botón. Con aspecto de botón. De animales jóvenes. ¿Cuál puede ser el posible origen? Una reacción anormal hacia los tejidos o al antígeno focalizado que pasó como en el tumor, en el carcinoma postvacunal, que se generó solamente aquí. Por eso es más característico de los jóvenes. Una reacción adversa o irregular de un antígeno X. Es una probabilidad de la causa de los histiocytomas, porque células histiocyticas van más hacia las células redondas tipo linfocíticas. Pero lo describimos como células redondas. ¿Qué pasa? Estas células de tipo redonda tienden a ser, cuando pase el tiempo, autolimitantes. Si lo retiran, bien. Si lo dejan ahí, también. Estimula el sistema inmune y ella con el tiempo se puede eliminar. Por eso es que es un tumor de animales jóvenes. Si ustedes ven un crecimiento así, y el animal tiene entre meses y 5 años, es un animal que usted lo puede dejar, una masa que lo puede dejar tranquilo, lo puede retirar y no pasa nada. A diferencia de esto, que es el plasmocitoma, que vamos a decirle la evolución del histiocytoma cuando se maligniza. Resulta que el plasmocito no es nada más que el linfocito reactivo. El plasmocito no es nada más que el linfocito reactivo. Porque para que un linfocito se active necesita tener alta producción de anticuerpos, alta producción proteica. En este caso, lo más característico que vamos a observar es una célula de tipo linfocítica con un halo más claro perinuclear, característico de que ese es el aparato de Golgi. ¿Qué es la característica del aparato de Golgi? ¿Qué es lo que hace? Ella hace las vacuolas de las proteínas que se hacen en el retículo endoplasmático. Recuerden que el primer paso, núcleo, retículo endoplámico, aparato de Golgi y exocitosis. Como está hiperdesarrollado, es una célula metabólicamente activa. Y eso es el plasmocito. Este sí tiende a ser, por su origen metabólico, en alta producción proteica, de carácter maligno. Ahora pasamos al carcinoma de células escamosas. Altamente agresivo. Muy agresivo. Cuando hay una alteración displásica en el crecimiento y forma de la célula epitelial, hace que se ulcere y se altere todo el tejido. Y como es una célula irregular, una célula que se muere, una célula muerta, entonces empieza a derramar. Es como el pelo. En alopecia del color diluido. Una célula tumoral
Como no sirve, se cae y se muere. Algo así. La célula no sirve, se cae y se muere. Entonces empieza a hacer ulceración, y empieza a comerse todo el cuerpo, todo el rostro. Característico porque tiene esta forma, esta morfología, una úlcera que se hace persistente, que se hace extensa, hematológicamente no tiene ninguna alteración, pues no más que un leucograma de estrés, leucocitos con neutrofilia madura, más nada. Y el animal come, bebe, toma y hace su vida normal, pero se le está cayendo la piel. Y cada vez se hace más profundo. Y como son células tumorales que pasan material genético de una a otra y su crecimiento es anormal, y se extiende y no es específico de la piel, sino que agarra también tabique nasal, cornete, agarra también lengua y destroza todo lo que va a su paso. ¿Cómo se frena? ¿Ah? ¿Cómo se frena? Eutanasia. Calidad de vida. No, aquí en adelante, tanto en el perro como en el gato, es calidad de vida. ¿Cuál es una de las cosas predisponentes en ambos dos? Primero, aquí ganan los negros, ser blanco. La primera predisposición genética es que sea blanco. Una de las características para desarrollar tumor de células escamosas es que sea blanco. ¿Por qué? Porque la melanina nos protege de ¿qué? De los rayos ultravioletas. Por eso no es malo tampoco ser negro. Ya que la alteración de los rayos ultravioletas en pico B genera mutación del ADN de la célula, y si genera mutación del ADN, esta célula se canceriza y desarrolla. Por eso aquí, si ustedes ven un gato blanco, sobre todo en las zonas blancas, porque esto es un carey, pero está en esta zona blanca, o un gato totalmente blanco con una célula o una lesión descamativa, hiperplásica, engrosada, eritematosa, tumefacta, y es blanco, probablemente sea un tumor de células carcinoma o un carcinoma de células escamosas. Es muy, muy probable. ¿Cuál sería el tratamiento? Paliativo. Limpiar la zona y evitar. La lógica dice que ¿cuál sería la primera condición? Luz solar. Evitar la luz solar. Único. Para que por lo menos no se desarrolle o no se exacerbe. ¿Dudas? Hasta el momento estamos bien. Sí. Perfecto. Eso es. Profe, el tema de los lunares, ¿cómo se diferencia? ¿Es necesario hacer una biopsia cuando se toma esa decisión? De los lunares. Lo que pasa es que. O bueno, lunares no, perdón, verruguitas. Verruguitas, todo dependerá de la morfología, porque puede ser un papiloma, como puede ser un melanoma, o simplemente Sí. puede ser una hiperplasia de la melanina, pero no es específico. Para Si eso son se hace verruguitas oscuras, por ejemplo, distribuidas en cualquier parte del cuerpo, no es mucosa. La única condición para que haya un melanoma es que haya melanina. Por eso puede ser en cualquier parte del cuerpo, o en las mucosas o en el iris. Por eso, que cuando son los lunares, uno lo deja quieto. Por eso que yo no quiero tocar nada de eso. Yo mejor lo dejo quietecito ahí. Desde que nací, lo único que me creció como hasta los 12 años, y ahí lo dejé. Tampoco lo quiero tocar. Y solamente se diagnostica como sospechoso y se radica. Y yo recomiendo que no lo toquen, porque En cuando tal caso toquen como los ese. melanomas, recuerden que son altamente agresivos e invasivos. Y en tal caso uno como ese. Como ¿Qué cuál. tal? Ese es el de los. Pero ese más. ese. Bueno, en este caso lo Pero más ese lo que va a recomendable- afectar en la En este caso lo recomendable es cortar lo mayor posible y eliminarlo. Pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo creo que fue en el 2019, estaba yo recién aquí trabajando como aquí en Policlínica, en el laboratorio, y llegó un pincher, un perrito así chiquitico, con una masita aquí negra, negrita. Y era de Freddy, me acuerdo tanto, del cajero de la Policlínica. Y yo le dije, vete a Freddy, para mí eso es un melanoma. Por la característica, la ubicación y cómo se observa, porque por lo general todos los tumores o los melanomas son así grumosos. Característicos. Fíjate qué puede hacer. Yo, si soy sincero, se puede cortar. Pero resulta que el cirujano en ese momento quiso cortar. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, pero tenía el criterio
cortó todo este segmento. El criterio dice cortar de 3 a 5 centímetros por la zona. Entonces hizo un boquete literal. Pero disminuyó la probabilidad de metástasis. Duró una semana. Una semana. En una semana se hizo una radiografía y había metástasis pulmonar en todos los lóbulos pulmonares. Y comenzó así. Yo me divertí fue porque cuando lo quitaron, agarré y le puse a hacer pum, le hizo un front, le hizo un buff. Y ahí se veía bella la melanina, distribuida en todos los tejidos. Porque cuando uno ve una célula de un melanoma, uno ve la célula redonda, uno ve el núcleo hipnótico pequeño, pero dentro del citoplasma todo esto negro, todo está negro, porque la distribución de la melanina es alta y básicamente le está haciendo un frotis algo negro, y eso es característico de un melanoma. Pero todo dependerá del criterio tanto del clínico como del cirujano, si quieren o no hacerlo. Profe, y en papiloma la terapia te utiliza la misma sangre del... Se puede utilizar la hemoterapia, que no es nada más que tomar sangre periférica e inyectársela nuevamente. La teoría dice que una hemoterapia se basa en tomar sangre, que en esa sangre teóricamente están los anticuerpos anti este papiloma, pero resulta que cuando se lo colocan subcutáneo o intramuscular, vamos a decir que lo reconocen como anormal porque está en un tejido donde no debería estar. En este caso sería músculo y subcutáneo. Y los reconocen estos anticuerpos que están circulantes en sangre, pero ahora están en los tejidos y segundos en un sitio donde no deberían estar. Y generan más anticuerpos. Y al generar más anticuerpos antipapiloma, responden bien. Por lo general, no es una ley. Recuerden que en la biología no 2 más 2 no es 4. ¿Alguna otra pregunta? Pues la mayoría de los tumores, recuerden que tienen un posible disminución de la celularidad por parte de quimioterapia. Lo malo, todas las quimioterapias no son específicas de la célula tumoral. La quimioterapia es el bloqueo de la mitosis celular. ¿Qué pasa? Así como bloquea la mitosis de esta zona, bloquea la mitosis de todas las células. Entonces, hay gastritis, hay hipoplasia celular, hipoplasia nodular, hay incluso piel reseca porque las células dejan de regenerarse, entonces empiezan a morirse, empieza a ser una piel más fina, pero toda costrosa. Por eso es que hay tantas alteraciones en esas personas que dan un tratamiento con quimioterapia, se deterioran bastante rápido, porque empiezan a desarrollar o a eliminar todo el mecanismo de replicación de todas las células. Y son propensos a diarrea, vómito, gastritis, etc. Es una probabilidad, porque teóricamente, cuando nosotros tenemos un tumor, el criterio depende de cuál sea el origen y que si es extirpable o no, es disminuir su tamaño y quitarlo, como lo hicimos en el adenoma de glándula adrenal o en el timón de célula tiroides, tumor de célula de la tiroides. ¿Dudas? Ok, con esto terminamos células epiteliales. Vamos a comenzar.